Hola, bienvenidas, bienvenidos a nuestra tercera sesión de este ciclo sobre la salud. Es el sábado 5 de abril de 2025. Estamos listos para comenzar. Gracias, antes que nada, por sus contribuciones, Mara, Olivia, todos quienes han contribuido también, por si se me pasa alguno durante esta semana. Y como ejercicio, como una posible tarea, habíamos recomendado que vieran una película llamada El hombre que salvó al mundo. Quizá algunas la pudieron ver, quizá otros no. No importa, voy a hacer referencia a la misma, procurando no hacer spoilers, no arruinarla demasiado, ¿no? En lo que cabe. Pero es una película, es un documental, de hecho, con ciertas partes dramatizadas porque trata de diferentes etapas en la vida de este hombre, de este oficial militar ruso. Y entonces hay ciertas partes que dramatizaron en las de su juventud, ¿no? Pero en las partes en que ya sale con la edad que tiene, pues sí está siendo el filmado y aparece también la cineasta o la que estuvo haciendo las entrevistas y que lo lleva a los Estados Unidos y que se transforma en una figura central, una chica joven. Em, Vamos a abordar alrededor de este tema para conectar los diferentes puntos que nos interesan en esta sesión y para profundizar y ya comenzar a atar los cabos alrededor del tema, alrededor del núcleo de lo que nos ocupa, que es la salud. Entonces, no por reiterar demasiado, pero lo que estamos realmente haciendo es encontrar una nueva formulación de la salud, como lo hicimos con el amor, que por cierto está muy vinculado, desde luego, ¿no? Hemos hablado mucho de la ciudad del conocimiento, de los edificios del conocimiento. Creo que ha sido un buen método, un buen truco que utilizamos para visualizar y tener en la punta de los dedos lo que es el conocimiento de los videntes del México antiguo de una manera muy práctica y muy sencilla, porque así podemos ver con esta visualización o con esta imagen de diferentes edificios en una ciudad de conocimiento, cómo la forma de vivir del guerrero es de hecho lo que se podría definir como la forma correcta de vivir o la forma humana de vivir, ¿no? En la cual podemos extraer hasta el máximo todos los recursos ocultos que tenemos y desplegarlos en nuestra vida cotidiana y más allá de eso también, ¿no? Y también podemos ver las conexiones que existen entre los diferentes edificios. Es una ciudad donde todos esos edificios están conectados y el edificio central, pues sería el de lo que llamamos la libertad o la libertad total. Hacia allá van encaminados todos nuestros esfuerzos. Entonces, todo es la libertad y todo está conectado con la libertad. Y el amor está conectado con la salud y la salud con el intento y el intento con el ensueño y con el acecho y con todos estos temas que hemos estado viendo. Y hay más temas todavía, ¿no? Pero entonces nuestro interés principal es obtener una comprensión integral de estas cosas a fin de realmente mejorar nuestra vida en todo lo posible y desplegar nuestros recursos en todo lo posible. Y estamos viviendo, como es evidente, tiempos interesantes, tiempos que se distinguen o se caracterizan por la aparición de un desafío tras otro. Y estos desafíos ya se manifiestan debido a la interconectividad cada vez más amplia que tenemos de manera global, ¿no? Y son de inmediato las presentaciones de cada uno de estos desafíos. Y como en esta ciudad, el conocimiento se conectan también unos con otros. Están igual de conectados nada más que del otro lado, en el sentido de que si no nos salimos del juego en el que somos víctimas o victimarios,
nuestra conciencia en lugar de crecer, disminuye, ¿no? Y entonces acabamos como siempre habíamos estado antes de tener a nuestra disposición los recursos del guerrero, en una vida que sin juzgarla, pues no tiene ni con mucho la riqueza ni las posibilidades que tiene la forma correcta de vivir. A diferencia de que cada vez estamos más grandes, ¿no? Cada vez más desgastados, porque entre más tiempo pasamos en esta tierra hay un proceso natural de envejecimiento. Ese proceso vinculado a la entropía, desde luego que se puede controlar y desde luego que se puede hasta revertir en varios de sus aspectos, muchos de los cuales nos sorprenderían inmensamente desde el punto de vista cotidiano. Sin embargo, es una presión constante y no se puede derrotar por completo, ¿no? El crecimiento de los seres vivos es, sí, natural, ¿no? Porque tiene que ver con el impulso que tenemos de recopilar conciencia para después entregarla al mar de la conciencia. Sin embargo, sí que nos podemos renovar y sí que incluso podemos evolucionar a otro estado de ser en el cual mantenemos nuestra individualidad, es decir, en el cual mantenemos nuestra integridad. Ese es el propósito de esto. Y no importa qué tan cansados estemos, no importa qué tan acuciantes sean los desafíos conectados globalmente que nos rodean, desde los niveles internacionales hasta el nivel de nuestra habitación en nuestra casa. Nunca es tarde para actuar y siempre es temprano para preocuparse. Ese es quizá el secreto práctico del manejo de la entropía en términos de que podemos revertirla. Ujú. Nunca es demasiado tarde para actuar y siempre es demasiado temprano para preocuparse. Entonces, no importa dónde estemos. Hay una frase en el camino, ¿no? Hay una frase de Rumi que era este vidente. Rumi era un vidente de los sufis, ¿no? De estos que giran con estos como vestidos y giran y al girar entran en un estado de silencio interior y de conexión con el cuerpo energético de alguna manera, ¿no? Es una práctica que tienen ellos. Pero Rumi en particular era claramente un vidente que expresaba lo que percibía a través de sus poemas, ¿no? Y me es difícil encontrar, o me ha sido difícil encontrar, si es que hay un poema o una frase o un aforismo que no sea certero y justo y además muy bello en la obra de Rumi. Y tiene este que dice, sé que estás cansado, pero ven, este es el camino. Entonces, estamos posiblemente, al menos yo, quizá ustedes no, ¿no? Pero posiblemente estamos a veces agobiados por la cantidad de información y la cantidad de desafíos cada vez más nutrida y cada vez más intensa que se presenta a nuestro alrededor, lo cual se va agudizando también por el crecimiento que tenemos, por la experiencia que tenemos. Pero podemos revertir eso. Ese es el punto de estas sesiones. Ayudarnos realmente a revertir sin importar en qué momento del camino nos encontremos. Y a fin de lograr eso, la propuesta es que obtengamos una visión integral de las cosas hasta que poco a poco y a veces de golpe encontremos, esto está conectado con esto y esto está conectado con esto. Y si entro en este edificio, hay un tren bala subterráneo que me lleva al otro de inmediato. Y si entro en este edificio, puedo establecer una conexión inmediata, un entrelazamiento con lo que está en el otro edificio. Y en ese momento en que comenzamos a comprender y a poder aplicar de maneras prácticas las conexiones de intento que hay entre las diferentes artes y los diferentes edificios del conocimiento, es cuando realmente estamos abriéndonos y ejerciendo la posibilidad de cambiar nuestras vidas sin importar cómo estemos.
sin importar dónde estemos. Podemos estar tirados en el suelo y aún así tener nuestro espíritu bien afilado y bien erguido, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, parte de lo que alimenta al estrés cotidiano y que por tanto nos hace entrar en estados de desarmonía con nuestro mundo. Voy a hacer un pequeño paréntesis de nuevo aquí. Y cuando digo nuestro mundo o tu mundo o mi mundo, no es metafórico. Cada uno de nosotros es un universo en movimiento, es un pequeño universo en movimiento. Cuando le preguntaron a don Juan, le preguntó Casanera, ¿y usted quién es? ¿O qué? ¿Cómo voy a saber quién soy si soy todo esto que me rodea? ¿No? Cada uno de nosotros es este universo en movimiento, porque estamos percibiendo todo lo que recogen nuestros sentidos y todos nuestros pensamientos que se conectan con aquello que es pensado y todos nuestros sentimientos que se conectan, están entrelazados con aquello que es sentido. Somos entonces un mundo, cada uno de nosotros, y cada paso que damos, ese mundo da un paso, ¿no? Entonces, en este mundo que somos cada uno de nosotros, lo que más provoca estrés en ciertas circunstancias o quizá muy frecuentemente es que no sabemos o no se nos ha enseñado a discernir entre lo que es, digámoslo así, indispensable y lo que es necesario y por tanto lo que es innecesario, que no es ni indispensable ni necesario. ¿Por qué hago esta distinción entre lo indispensable y lo necesario? Bueno, es una distinción práctica. Eh, digamos que lo indispensable es aquello que tienes que hacer sin lugar a dudas, ¿no? Y pongámoslo en un marco cotidiano. ¿Qué tenemos que hacer sin lugar a dudas a fin de que nuestra conciencia se mantenga íntegra, a fin de que sigamos siendo esta integridad, esta individualidad, de manera cotidiana? Bueno, necesitamos alimentarnos, ¿no? Necesitamos consumir alimentos en circunstancias normales. Claro que hay un margen, ¿no? Y ese margen se puede extender. Hay gente que puede pasar mucho tiempo sin comer, con una disciplina, moviendo su punto de encaje, lo que sea, pero estamos abordando circunstancias ordinarias. Entonces no nos vamos a detener mucho en eso. Tenemos que alimentarnos todos los días, ¿no? Comer. Eso es indispensable. Tenemos que tomar agua. Eso es indispensable también, a fin de hidratarnos. Somos tres cuartas partes de agua, ¿no? Que por cierto no es agua como la conocemos, no es agua de este tipo, es un gel, ¿no? Entonces el agua hidrata, pero también hay que consumir los minerales que nos permiten que la hidratación sea completa, ¿no? Porque gran parte del agua pues se va desechando también, se va perdiendo por la piel y por todos los líquidos que perdemos, ¿no? Tenemos que comer, entonces tenemos que tomar agua y tenemos que tener higiene. Los hábitos de higiene son también indispensables. Y aquí otro pequeño paréntesis. En la historia de la medicina, lo que conocemos como la historia de estas ideas enfrentadas de salud y enfermedad, muchas veces se ha atribuido a la intervención de agentes externos la repentina mejora en las estadísticas o la incidencia de ciertas enfermedades o de ciertos males, cuando en realidad se debió al incremento en los hábitos de higiene de la población.
Eso es importante saberlo, ¿no? Entonces, la higiene implica pues estar ayudando a que el cuerpo renueve sus células, ¿no? Ya no quedarnos con tantas células que ya están muertas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso ayuda y eso permite que nuestro sistema celular se vaya renovando. Cada 7 años, aproximadamente, todas las células del cuerpo se renuevan. Y vamos a hablar de esto, porque vamos a abordar un concepto muy importante relacionado con la salud y con nuestro ser como organismos. Pero entonces la higiene es importante, ¿no? La higiene es indispensable, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el alimento, el agua y la higiene. Ahora bien, estamos hablando aquí del organismo, es decir, la descripción concreta del cuerpo, que en realidad es una esfera de energía. La higiene y el alimento energético o energéticos del cuerpo son la recapitulación y los pases mágicos. Entonces, la higiene como un cuerpo, como una integridad que somos, incluye la práctica de la recapitulación, que para los videntes del linaje de Don Juan era un hábito básico de higiene energética, y la práctica de los pases. Estamos hablando entonces de las cosas que son indispensables cotidianamente. La higiene entonces es de nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo se extiende a este mundo que somos, ¿no? Entonces la higiene se extiende a nuestra habitación, a nuestra casa, a nuestra ropa, a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, a nuestra relación con las emociones y con los sentimientos, que tiene que ser una relación deliberada desde un sitio de autoridad sobre ellos, no desde un sitio en el que somos hojas al viento arrastrados por ello. Eso también es higiene. Entrar en el silencio interior, acallando las voces o la voz inútil que nos presenta solo preocupaciones y solo cosas que no son funcionales, es un hábito de higiene, es higiene mental. Y quienes no la siguen terminan con demencia. Ujú. Entonces la higiene involucra todo esto y la alimentación del cuerpo a nivel energético con sus expresiones orgánicas incluye la ingesta de alimentos y de agua y también la práctica de los pases que nos permiten redistribuir la energía de la periferia del capullo luminoso hacia los centros vitales, lo cual se manifiesta en el terreno orgánico, en la renovación de las células, en la actividad epigenética que nos permite incluso renovar nuestro ADN. Todo esto es indispensable. La otra parte es lo necesario, ¿no? Es algo un poco más relajado, es algo un poco más ligero, que si no lo hacemos un día o dos, quizá no pasa nada, ¿no? Pero es algo necesario, es parte de nuestra función como seres sentientes, como perceptores en este mundo. Entonces, lo necesario es todo aquello que tiene que ver con qué hacemos con nuestra conciencia, ¿no? Por ejemplo, podemos escoger verter nuestra conciencia en un proyecto que apasiona nuestro corazón. Podemos pintar o cantar o bailar o estudiar algo o hacer una profesión o encontrar un empleo o no. Podemos no hacer ninguna de esas cosas también. Es una opción. O hacer algunas y otras no. Ahí depende de cada quien y de lo que le indica el corazón a cada uno de nosotros. Pero ese es el uso que hacemos de nuestra conciencia mientras estamos en esta tierra. Entonces es necesario. La conciencia sí no se puede quedar estática tampoco, ¿no? No es indispensable hacerlo todos los días cotidianamente. No, no como
un hábito que sea identificable. No pasa nada si un día no se va a trabajar, no pasa nada si un día no se escribe una parte de la novela que no está escribiendo, no pasa gran cosa mientras uno se mantenga en cierta intensidad en relación con eso. Y parte también de lo necesario es qué haces con tu conciencia, no solo en términos de tus proyectos y de tus pasiones o de lo que te deleita, sino en términos de tus gestos con otros y con lo de afuera. Porque no es suficiente para permitir que realmente se incremente la conciencia constantemente, verte solo a ti y ver solo tus proyectos. No, ¿qué estás haciendo también en beneficio de la conciencia general, en beneficio del espíritu humano, en beneficio del mundo que eres tú y que avanza paso a paso cada vez que tú das un paso? Eso es necesario. Ok. Todo lo demás es innecesario, hasta donde veo. Quizá alguno de ustedes me corrija, ¿no? Todo lo demás no es ni indispensable ni necesario. Por ejemplo, si acumulamos un montón de cosas y con cosas pueden ser cosas físicas, concretas, o pensamientos o sentimientos o ideas o preocupaciones, si acumulamos un montón de cosas, es muy difícil tener higiene. Si yo me pongo 50 capas de ropa, ¿no? Y 34 sombreros y 10 zapatos, pues es muy difícil meterme a la ducha, ¿no? A bañarme. Si en mi cuarto no puedo ni pasar y abro el closet y se caen cajas y cajas y polillas y ratones se van corriendo, es muy difícil tener ese espacio limpio. Y resulta que no necesito nada de eso, porque no forma parte de lo que es indispensable ni de lo que es necesario. Entonces voy, agarro y lo tiro o lo regalo o lo que sea. Y entonces ya tengo el espacio y limpiarlo es un paseo en el parque. Nada más abro la puerta del closet, paso la escoba y ya está. Y puedo moverme entre la cama y el mueble y la mesa porque no tengo nada que sea innecesario. Nada. Solo tengo lo indispensable y lo necesario. Ahora, en lo necesario y en lo indispensable, en cada una de esas cosas, hay un profundo deleite. Hay un profundo deleite en emprender tus proyectos. Hay un profundo deleite en tener un gesto con alguien sin pedir nada a cambio. Hay un profundo deleite en la energía que se obtiene al hacer pases o recapitular, o en vestir una camisa o una playera planchada, limpia. Hay un profundo deleite en consumir el mejor alimento que hayas encontrado, en beber agua pura. Hay un profundo deleite. Entonces. No necesitamos más. Ese es el deleite del incremento de la conciencia. Ahora bien, cuando por ejemplo me refiero a la comida, a la mejor comida que puedas encontrar, ahí hay otra trampa, ¿no? Del lenguaje y hay otra trampa de la mente. Porque todo esto que estoy diciendo no puede ser sitiado. Nada que sea indispensable o necesario puede ser sitiado. Nada ni nadie te puede arrebatar en ese sentido, ¿no? Lo que es indispensable y necesario. Por ejemplo, hasta que ya no puedas, bueno, quizás si un día ya no puede uno hacer nada indispensable y necesario, pues ya terminó el tiempo en la tierra y no hay ningún problema porque siempre lo hiciste y en ese sentido siempre te mantuviste saludable. Por ejemplo, se dice en todas estas, en todos estos foros, ¿no? Que hay en internet muy buenos, algunos de ellos, qué alimentos son recomendables, qué alimentos no son recomendables, ¿no? Está muy bien, nada más que a veces se nos dice tal cosa o tal hongo o tal seta o tal eh, pescado que se consigue solo en Indonesia, ¿no? O esta especie que se consigue solo en Corea y úsala porque es buenísima, ¿no?
Y bueno, si tienes una posición económicamente holgada y la puedes encargar, qué bueno, ¿no? Y si eres un mendigo sin casa, porque hay guerreros que lo han sido. A Taisha le encargaron que lo fuera. Y no era a Taisha Avelar. Y no era un juego, ¿no? No era un chiste. Ella podría haber vivido y muerto como mendiga, en su papel de mendiga, porque movió su punto de encaje ahí. Y cuando estaba ahí comía de lo que mendigaba, ¿no? Entonces, si eres un mendigo, ¿qué haces? ¿Cómo escoges la mejor comida? Si estás comiendo el basurero, pues en el basurero escoges el mejor pedazo de comida que hay. Un guerrero siempre escoge lo mejor de lo que sea que se presente ante él. Entonces no hay posibilidad de queja, ni hay posibilidad de que te sitien en ese sentido de que escoges lo mejor en todas aquellas cosas que son indispensables y que son necesarias. Y el resto lo puedes hacer a un lado. Ahora, empiezo por mí. Yo tengo mucho que hacer en ese sentido, mucho, pero no me preocupa porque lo voy a hacer. Me voy a dedicar a eso, a quitar todo lo innecesario para hacer espacio a que solo esté lo indispensable y lo necesario, que parece que suena duro o rígido y que no hay, no está, no es disfrutable, pues. No, al contrario, es deleite puro todo el tiempo, ¿no? Entonces, si aprendemos a distinguir lo que es indispensable de lo que es necesario, y por tanto, por eliminación, todo lo que no es necesario, un gran peso se cae de nuestros hombros todos los días. Es una lucha, es un desafío, sí, pero por ahí va. Como decía Rumi, sé que estás cansado, pero es por aquí. Ven, este es el camino. ¿Cuál es el camino? Quitarnos todo ese peso de lo innecesario y de no distinguir entre lo indispensable y lo necesario. Porque a veces al confundir ambas cosas, hacemos algo necesario y posponemos algo indispensable. Y eso nos saca de balance y por tanto altera la frecuencia en la que están vibrando nuestras células y por tanto nos pone en desarmonía con el mundo y por tanto ya no estamos tan saludables. Entonces, un buen manejo del tiempo que tenemos en la cotidianidad es hacer lo indispensable. Y una vez que se hace lo indispensable, ya estás libre. Una vez que recapitulaste, hiciste algunos pases, o uno o dos, los que quieras, y que consumiste entre dos manzanas la mejor, la que tiene mejor energía, ¿no? Y tomaste agua y cuidas tu higiene en tu cuerpo y en tu mundo, que es lo mismo, ya puedes tirarte en una hamaca y, y reflexionar el resto del día si quieres. Ahora vas a tener energía, entonces quizás surja la posibilidad de hacer algo necesario como embarcarte en tu proyecto y tener gestos con todos los demás a tu alrededor, con quien quieras a tu alrededor, o con cualquier cosa a tu alrededor. Puedes tener un gesto con tu computadora, ¿no? Puedes limpiarla, ¿ah? Como parte de tu higiene extendida, por ejemplo, ¿no? O acariciarla y decirle un par de palabras, aunque no sea una estructura orgánica o inorgánica consciente. Eh, preguntaron, una de ustedes preguntó, y le voy a responder también por el grupo, pero voy a aprovechar la oportunidad. Si todo está consciente, si todo, si los seres inorgánicos son también las piedras, los metales, lo que sea. No necesariamente, ¿no? No necesariamente. Hay estructuras que no son eh, receptáculos o cápsulas de conciencia porque no tienen un punto de encaje, pero desde luego que pueden ser
receptáculos a su forma, sin tener punto de encaje de energía o de conciencia, son energía también, ¿no? Entonces, no es recomendable poner mucha de nuestra atención en objetos, ¿no? Y enfocarla ahí, porque entonces nos pesan también, ¿no? Pero sí podemos tener cariño hacia cosas, ¿no? Yo le tengo cariño a mi guitarra, le tengo cariño, no sé, a mis zapatos, a mi computadora. Entonces se puede enviar eso, se puede tener un gesto, insisto, hasta con un auto o con una computadora, con lo que sea, con una mesa, ¿no? Con una pluma bonita que te guste. Eso es parte de lo necesario y quizá surja. Pero es importante, creo, entonces, distinguir entre lo indispensable y lo necesario para estar más relajados. Una vez que entonces ya se reduce la cantidad de obligaciones, entre comillas, que percibimos que tenemos, no sé, hay cosas que son indispensables, ¿no? Bueno, vamos, las hacemos. Quizá nos lleve 10 minutos, ¿no? Y ya tengamos todo un panorama amplio para escoger qué de lo necesario, que es igual de disfrutable o más, podemos hacer. Y eso automáticamente va a ir eliminando lo innecesario. Y que va a provocar esto, que estemos en la misma intensidad, en la misma tonalidad del mundo que va acompañándonos y que nos rodea, del mundo que somos. Y eso es la salud. Por tanto, un- una buena sugerencia, creo, es distinguir entre estas cosas, lo indispensable, lo necesario y lo innecesario. Creo que si abordamos esto, nuestra salud puede dar un salto hacia lo mejor, ¿no? De inmediato. Y si lo sostenemos, capaz que rompemos barreras imaginarias que teníamos antes y disfrutamos cada vez más. Porque esto, al final del día, es de alguna manera una fiesta. Para un guerrero, la vida, de alguna manera, no porque no sea dura, no porque no sea desafiante, pero sí, es una fiesta de percepción y de asombro y de conciencia. Vamos a hacer algunos pases, si les parece, con lo cual ya cumplimos hoy, al menos con una de estas partes que son indispensables para el incremento de nuestra conciencia y por tanto para ponernos en la misma tonalidad del mundo, lo cual es la salud, ¿no? Podemos dar estas pataditas en los glúteos. Okay. Vamos a picotear, como hemos estado haciendo. Vamos a la altura del pecho y un poquito más abajo, con esta sacudida de las muñecas. Y probemos aflojar el cuerpo como si fuera la cuerda de un látigo y la punta de los dedos índices es la punta del látigo. Entonces, aflojando el cuerpo va a vibrar todo el cuerpo cuando demos el golpe. Si lo aflojamos y hay un momento de tensión, un instante, cuando golpea, pero todo el cuerpo vibra, como un rebote, hasta en las rodillas, ¿no? Los pies. Esa vibración está en la frecuencia adecuada, porque este pase es para encontrar una nueva posición del punto de encaje y se usa en varias series dedicadas a mejorar nuestra salud. Ok, podemos picotear adelante y atrás de una rodilla, la otra, o podemos poner una en un pico en el hombro donde se junta con el pectoral y picar dos veces hacia adelante, cambiamos, cambiamos. Lo mismo con el cuerpo flojo,
y por un instante se tensa, pero es súper breve. Luego vamos arriba, así en vertical, dos veces y una cruzando. Entonces, un, dos, tres. Cambiamos. Un, dos, tres. Vamos a hacer acercar en tres golpes. Uno, dos, tres. Y alejamos en tres golpes. Uno, dos, tres hacia atrás. Uno, dos, tres. Dos, uno, dos, tres. Traemos las manos hacia adelante y hacemos un triángulo acercando. Un, dos, tres. Dos ruedas hacia arriba hasta llevar las manos hasta arriba. Aflojamos el punto de encaje que quedó ahí arriba. Lo vamos bajando por la espalda. Llega hasta abajo. Lo recogemos con los picos y lo traemos al plexo solar. Ok, vibramos. Hagamos un poquito el salvavidas. Bien, listos. Hay una frase de Descartes que me gusta mucho y dijo, ya cuando era grande, dijo, mi vida estuvo llena de grandes tragedias, muchas de las cuales jamás sucedieron. Mm. Esa es como la esencia del diálogo en nosotros que se preocupa y se preocupa y se preocupa y se preocupa, ¿no? Y sí, no estoy negando la existencia de tragedias personales, ¿no? Que son desafíos al final del día, ¿no? Sí. Em, pero el hecho es que hay una tragedia constante en nuestra cabeza o en nuestro diálogo interno, ¿no? Un miedo, una preocupación, una desazón constante. Ay, y eso nunca sucede o casi nunca sucede. Por eso decíamos al principio, nunca es tarde para actuar sobre lo que sea que se presente ante nosotros y siempre es temprano para preocuparse. Cuando pasa algo no hay ni tiempo de preocuparse, se actúa, ¿no? Ese es el secreto del silencio interior. Y es así como viven los guerreros. Un guerrero vive de actuar, no de pensar en actuar ni de pensar en qué va a pensar una vez que haya actuado, ¿no? Eso es también clave para la salud. Y si mezclamos esto, si coordinamos esto con la diferencia entre lo indispensable y lo innecesario, si combinamos esta proclividad a la acción sin preocupaciones con estas distinciones, pues tenemos un arsenal de elementos que le podemos presentar a cualquier situación concebible y que nos van a
incrementar muchísimo nuestras posibilidades de salir avantes en cualquier desafío y por tanto de estar en este estado de salud saludable, ¿no? Ok, voy a hacer algunas breves referencias a el sistema que domina en el mundo concreto, ¿no? El sistema filosófico práctico que en realidad encamina nuestros actos bajo el paraguas de las instituciones, que en realidad son las que deciden, porque para que nosotros podamos decidir necesitamos toda la energía disponible que corresponde a este centro, al punto B de las decisiones, girando ahí, ¿no? Por eso hay tantos pases sobre el centro de las decisiones, algunos de los cuales los hemos hecho. De otra manera, si no tenemos energía ahí en ese centro vital, las instituciones deciden por nosotros, ¿no? Y estas instituciones están construidas sobre lo que se llama eh, el mecanicismo reduccionista, ¿no? Por darle un nombre que es aceptado. Y el mecanicismo reduccionista es la filosofía imperante en prácticamente todas las actividades que se pueden ejercer en el orden social que tienen que ver con la visión del mundo indicada, una en la cual se nos asegura que el mundo es una máquina, es un mecanismo ciego y que la llave para comprender al mundo es reducirlo, reducir, 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 hasta encontrar la partícula o la, pues sí, la partícula que sea la fundamental en cualquier caso que se nos presente de la expresión de cualquier cosa, ¿no? Entonces, si hay, por ejemplo, la presencia de un objeto sólido, decimos que, bueno, primero vimos que se puede romper en partes y esas partes se pueden dividir en partes más pequeñas, luego en fragmentos más pequeños, después llegamos a las moléculas y después llegamos al átomo, ¿no? Que ya se teorizaba desde tiempo de los griegos, ¿no? De las civilizaciones helénicas. Y del átomo llegamos a los elementos, a las partículas subatómicas, que son los protones, los neutrones, los electrones. Y de ahí llegamos al modelo estándar, que son las partículas que componen a los protones y a los neutrones, ¿no? Estamos hablando ya de cosas sobre las cuales solo podemos teorizar y sobre las cuales en este modelo de mecanicismo reduccionista solo podemos observar sus consecuencias o las consecuencias de sus interacciones, no realmente esas partículas, ¿no? No podemos ver un quark, no podemos ver un gluón, ¿no? No se puede. Y no se puede porque el espectro, la frecuencia, pues, del espectro electromagnético en su expresión más reducida es demasiado grande como para percibir una de esas partículas tan diminutas, ¿no? La luz ya no nos sirve para percibirlas. Entonces, en un esfuerzo por percibirlas, por darles una expresión sensorial que pueda ser absorbida por la vista, se comenzó a desarrollar la microscopía de electrones, ¿no? Desde hace bastante tiempo. En la década de los 30, cerca de 1930, ya había imágenes de microscopio de electrones que nos mostraban bacterias e incluso eh, formas más pequeñas que las bacterias, a las que se les llama convencionalmente virus, ¿no? Ahora bien, en ese nivel de pequeñez, en ese nivel diminuto de la presencia de estas partículas o estas señales, ya estamos hablando de nanómetros, ¿no? Es muy difícil distinguir. Las imágenes, si bien a nivel de las bacterias, pues eran más o menos nítidas, a ese nivel ya no tanto, ¿no? La primera mitad del siglo XX. Se presentaban ahí más o menos las formas, pero el avance de la microscopía de electrones
fue truncado por un problema técnico que tenía que ver con algo que se llama aberración esférica, que distorsiona las imágenes porque el mecanismo a través del cual se practica esa microscopía es muy, muy complejo, ¿no? No son fotones que se rebotan en una superficie que nos llegan a los ojos porque es demasiado grande el ancho de esa banda. Hay que usar electrones, bombardear un medio para que los electrones mismos, digamos, iluminen o marquen ciertas partes de ese medio y a través de ciertas traducciones tecnológicas que se hacen de eso, bueno, ya se puede crear una imagen, ¿no? Pero no es una imagen de algo que estemos observando, se puede. Y sin embargo es una imagen fiel. En ese nivel ya de nanómetros, cuando por ejemplo se está analizando un virus o una partícula de ese tamaño, pues en los laboratorios químicos o médicos se hace lo que se hacen estos centrifugados, ¿no? A fin de crear lo que se llama un supernatante, que es una como nata, justamente donde flotan todas estas partículas, pero es muy difícil distinguir una de otras porque muchas se parecen también, ¿no? El caso es que se quedó durante mucho tiempo ahí la microscopía. Estamos hablando de reduccionismo, por eso abordo este tema, ¿no? Hasta que hubo algunos avances, ¿no? Hasta que se rompieron esos bloqueos y muy recientemente, bueno, desde la década de los 70 ya había ciertas imágenes que reflejaban la presencia de átomos, pero no eran muy fieles y no eran muy buenas todavía. Una vez que se consiguió solventar el problema técnico de la aberración esférica, em, de una manera bastante ingeniosa, se produjeron ya muy, muy recientemente, en 2020 quizás, ay, sí, no sé bien la fecha, en 2018 quizás, no recuerdo, habría que checarlo, ya muy recientemente imágenes de átomos, ¿no? Bastante más fieles. Ahí estamos hablando de picómetros, ¿no? Ni siquiera de nanómetros, son dimensiones increíblemente diminutas. Voy a compartir un poco la pantalla. Un momento que te doy permiso. Ah, sí se puede. Sí, gracias. Prueba ahora, por favor. A ver. Ujú, me parece que sí. Ok. Ahí se ve. Sí. Ok. Esta es una imagen de átomos. Es una maravilla lo que se logró, ¿no? Con la microscopía de electrones. Estamos realmente percibiendo átomos. Y esto tiene aplicaciones prácticas en la elaboración de materiales y en muchas cosas, ¿no? Aquí hay más imágenes. Pero creo que esta es la más fiel en ese sentido. Ok, entonces, pues hemos llegado como al límite, ¿no? Estamos usando electrones y las reacciones que provocan para percibir con nuestra vista habitual, con el sentido de la vista ordinario, imágenes ya de átomos. Es como el límite que conocemos del reduccionismo, ¿no? Y funciona en términos de ampliar nuestra descripción del mundo hacia lo diminuto y por tanto hacia lo enorme, ¿no? Porque esto se aplica también, desde luego, en la cosmología, en la astrofísica, ¿no? Es la misma ciencia, ¿no? Los físicos experimentales y teóricos son los que aplican todo este conocimiento para hurgar en los misterios sensoriales de lo muy diminuto y de lo muy grande, ¿no? Entonces eso es fascinante, pero solo es una descripción de mecanismos. ¿De acuerdo? Por eso es mecanicismo reduccionista. Si podemos percibir lo que hace un átomo,
cuando se enlaza con otros, pues eso nos abre la puerta también para percibir cómo se relacionan entre sí las galaxias, ¿no? Es la misma línea, pero solo son descripciones, no explican nada. Y el problema está cuando paramos ahí y dejamos de lado lo que anima eso que está siendo descrito. Hay algo más que eso. Porque alguien que dice el universo o la conciencia es solo un mecanismo que podemos reducir a las neuronas y a la interacción entre las neuronas, y por tanto en el universo nada tiene un orden que vaya más allá del mecanismo, pues está diciendo algo que no tiene sentido tampoco. Si el universo no tiene un sentido, nada de lo que digamos tiene un sentido y por tanto se anula la frase en el mismo instante de ser expresada. Si nada tiene sentido, nada de lo que digo tiene sentido. Y esa refutación prácticamente banal es una que nos pasamos eh, por allá, ¿no? Que ignoramos por completo. No, por supuesto que hay algo más. Aquí está hablando ese algo más. Y ahí están escuchando esos algo más. ¿Qué es eso que hay más? ¿No? Bueno, pues es la conciencia, es el espacio entre las cosas, es la vibración de todas estas cosas, ¿no? Es la forma en que se comunican. Y la conciencia en ese sentido no puede ser reducida. Lo que hacen las formas conscientes pueden ser mecanismos, pueden ser interpretados como mecanismos, pero el que algo tenga mecanismos no lo hace una máquina. El cuerpo humano no es una máquina, de ninguna manera. Tiene mecanismos, ejecuta mecanismos, utiliza mecanismos, pero hay algo que anima eso. Y ese algo no puede ser mecanizado y no puede ser reducido a su misma expresión. Por eso se le llama una complejidad irreducible. ¿Mm? ¿Y qué es eso? En otras palabras, o en una palabra, un misterio. Un misterio es algo que no puede ser reducido a una máquina que expresa solo mecanismos y que es reducible a elementos perfectamente identificables y descriptibles. No. Entonces, la salud no es la reacción de una máquina ante ciertos mecanismos externos. La salud tiene que ver con la conciencia. La salud es la conciencia. Es algo que fluye en la conciencia. Es una frecuencia o una intensidad que empata con la intensidad que rodea a ese cuerpo. ¿Y cómo le podríamos llamar a eso? Bueno, le podríamos llamar una integridad en patrón. Este es un concepto de Buckminster Fuller, que fue el que inspiró la tensegridad. La palabra tensegridad viene de Buckminster Fuller y significa la relación entre ciertos elementos de tensión y de compresión en una estructura, como estos domos geodésicos, ¿no? Que son estructuras de tensegridad, donde la fuerza que se aplica en un punto se distribuye de la manera más eficiente en todos los puntos. Y de ahí tomó el Nahual Carlos Castaneda la palabra prestada y en lugar de adjetivo la hizo sustantivo y le llamó tensegridad a la serie o a las series, perdón, de pases mágicos que fueron estructurados por él y por sus aprendices, que fueron la puerta que se abrió para que todos nosotros pudiéramos empezar a explorar en esta ciudad del conocimiento los pases energéticos, que por supuesto se ha ampliado muchísimo, afortunadamente, ¿no? Entonces, ¿qué es una integridad en patrón? Um, no sé si pueda cambiar de pestaña y a ver, no creo que voy a dejar de compartir y volver a compartir. Segundo, porque tengo que escoger otra pestaña.
Ok, bien. La integridad en patrón. Eh, un patrón tiene una integridad independiente del medio en virtud del cual se ha recibido la información de que existe dicho patrón. Esto, cada uno de los elementos químicos es una integridad de patrón. Cada individuo es una integridad en patrón. La integridad de patrón o en patrón de la persona humana está en constante evolución y no es estática. Esto es un poco oscuro de entrada, desde luego, pero se los explico de una manera muy sencilla. Eh, si yo tengo una cuerda y le hago un nudo, ese nudo es un patrón, ¿no? Tiene un patrón, tiene una forma. Puedo hacer otro nudo, igual en otro sitio de la cuerda, en la misma cuerda, ¿ok? Pero puedo no usar una cuerda, puedo usar un alambre también y hacer el mismo patrón. O puedo usar un tubo y medio fundirlo y hacer el mismo nudo. O estas, una esterilla, ¿no? Puedo hacer los mismos nudos. Entonces, el nudo, es decir, el patrón, no depende del medio. Puede ser un hilo, una cuerda, un tubo, un alambre. No depende del medio en virtud del cual se recibió la información que lo hace un nudo así como es. Puede ser hecho en diferentes medios. Y sin embargo, siempre es el mismo nudo, el mismo patrón. Otro ejemplo, arrojo una piedra al agua y crea ondas, ¿no? Esas ondas forman un patrón, pero no debe ser agua necesariamente. Puede ser leche, puede ser petróleo y el patrón es el mismo. Ujú. Puede ser sal, ¿no? Sobre una superficie debajo de la cual esté una bocina y en ciertas frecuencias que se le impriman a esa superficie desde la bocina forman los mismos patrones. Puede ser sal, puede ser azúcar, puede ser arena, no depende del medio. Ujú. Y se forman los mismos patrones. Eso es una integridad en patrón. Ujú. El nudo, la onda, los seres humanos somos una integridad en patrón, lo que implica la acción de una fuerza, sí, inteligente, no humanamente inteligente, inteligente en sí misma, que se intelige a sí misma de manera tal que puede crear esas integridades en patrón. Porque para arrojar una piedra al agua y esperar esas ondas, se necesita inteligir eso. Para hacer un nudo y esperar que se repita el nudo, independientemente de si es alambre o metal o lo que sea, donde se hace el nudo, se necesita inteligir ese patrón. Entonces, lo que nos forma es algo que nos intelige, es algo que actúa y que no es un mecanismo. El mecanismo sería la relación entre el medio y el patrón, ¿de acuerdo? Pero aquí está el punto. ¿Por qué somos una integridad en patrón? Porque de nuestras 37 billones eh, o trillones, ¿no? De células, ¿no? Todas están muriendo todo el tiempo y renaciendo. Pero como les dije al principio, cada 7 años ya no tenemos ni una de las células que estaban antes. Y sin embargo, somos el mismo patrón. No importa si comemos solo fruta o si comemos solo cosas verdes o cosas rojas, no nos hacemos verdes ni rojos. El mismo patrón sigue. Ahora bien, evoluciona con lo que decimos envejece o crece. Sí, no es estático, pero en esa misma evolución mantiene su integridad. Es el mismo patrón, se sigue reconociendo.
Yo puedo ver estas fotos de cualquier persona de cuando era joven y cuando es más grande y es la misma persona. Entonces no depende del medio, no depende de que sean exactamente las mismas células, porque si fuera así, cuando se murieran esas células, se acaba la persona, se acaba el patrón que conforma las facciones, la forma, las inclinaciones, los pensamientos, la fisonomía, la fisiología. Todas esas cosas complejísimas conforman una integridad en patrón y somos una integridad en patrón. No así un átomo quizá, quizá no así un virus, ¿no? Una bacteria sí, ¿no? Porque se puede renovar en ese sentido, ¿no? ¿Quién sabe? Pero a lo que voy es que esta integridad en patrón que somos implica que no somos, por tanto, algo que pueda ser comprendido o bien descrito incluso como un fenómeno mecánico, mecanicista, reduccionista, ¿ok? Podemos llegar hasta nuestros átomos, hasta nuestros electrones y no tener la comprensión de lo que realmente somos, porque esos átomos y esos electrones se pueden ir, se van cuando se muere la célula, pero surgen otros y mantienen el mismo patrón, la misma integridad en patrón. Esa integridad en patrón, sostenerla en esta conciencia es también la salud. ¿De acuerdo? Es un tema interesante que vale la pena explorar. Ok, para terminar, vamos al inicio, ¿no? Vamos a lo que nos muestra la película. Y voy a compartir um, otra pestaña, otro par de pestañas, de hecho. Ok. Este es Stanislav Petrov. Um, este oficial ruso, uh, oficial soviético, que en 1983, si no me equivoco, eh, tomó una decisión que previno la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Una, una catástrofe como inimaginable, ¿no? Porque ante la presión de todo un planeta, en un instante pudo consultar a su corazón. Y ante todo un cúmulo de información mecánica y reduccionista que provenía de una red de computadoras que le decía a él y a todo el ejército soviético que estaban bajo ataque nuclear, decidió ignorar esa información mecanicista reduccionista y enfocarse en la fuerza que realmente alienta a las integridades en patrón. Y por supuesto que con esta fuerza que crea las integridades en patrón, me estoy refiriendo al intento. Y esa es la diferencia entre, por ejemplo, una roca que no tiene punto de encaje y un ser inorgánico que sí lo tiene, o un ser orgánico. El ser inorgánico u orgánico es una integridad en patrón. Si en la roca se le van cayendo pedazos y todo, ya no recupera esa integridad, que la forma, no está renovando constantemente su forma por esta fuerza invisible y consciente, que es el intento. Pero en fin, para no desviarme, él hizo caso de eso y de esa vibración en sí mismo, porque tenía en sus hombros, le había caído en un segundo encima el peso de la existencia de la raza humana.
y tomó la decisión correcta porque no cayó presa de la ilusión de que somos una máquina y no le hizo caso a la máquina, le hizo caso a su mundo, a su integridad en patrón. Y entonces, en la salud, como lo concebimos, no tenemos por qué estarle haciendo caso a la máquina, sea lo que sea la máquina. Se nos dice que nuestro cuerpo es una máquina, que las máquinas que nos dicen cómo está la máquina del cuerpo son las que tienen la razón, que no hay nada más que eso. Y eso es una condena a aplastar nuestra propia conciencia. No importa qué tipo de prognosis o de diagnosis se nos arroje encima, difícilmente va a ser más pesada que la que recibió Stanislav Petrov ese día de 1983. Y ese día lo que hizo fue sanar algo. Estamos vivos por eso, todos y cada uno de nosotros. Okay. Pero al final de la película hay otro aspecto. Y ese aspecto tiene que ver con la chica, que es la que estaba elaborando el documental, entrevistándolo y siguiéndolo para todos lados. Y tenían esta relación como filial, ¿no? Muy conflictiva y al mismo tiempo muy amorosa, ¿no? Porque pues, él era un tipo que también, debido a todo ese peso de su propia vida personal y a su historia con su madre, había podido salvar literalmente al mundo y no podía salvarse a sí mismo. Y es a través de la intervención de la fuerza femenina, expresada así en la figura materna, pero también en la figura de esta chica, que encontramos uno de los secretos, ¿no? Esta fuerza femenina, esta energía femenina, la energía de las mujeres, es sanadora, es la energía también de la salud. No en vano, las mujeres son parteras y las mejores enfermeras, pero más allá de eso, más allá de cualquier disciplina, tenemos que entender que la audacia natural que tienen las mujeres, y por eso son la punta de lanza de la evolución, es lo que nos permite abrir posibilidades para sanar. Eso es importante y quería aclararlo y quería enfatizarlo. Si no han visto la película, véanla, se lo recomiendo. La pueden ver en pedazos y no de una sola sentada, pero sí, sería bueno que la vieran para que entendieran exactamente a lo que me estoy refiriendo, que quienes la hayan visto ya lo entienden, ¿no? Seguramente. El punto es que tú sanas, si tú te sanas, como eres un mundo que va caminando, ¿no? A cada paso que das, sanas al mundo, no al revés. Si tú te sanas, sanas al mundo. Están vinculadas ambas cosas. Pero el mundo en realidad, ¿qué es? Pues es el mundo que tú llevas a cada paso que das. Y es lo que percibes como el mundo. Quizá, desde luego, que no es el universo fuera de ti, no son las emanaciones en grande que están fuera de ti, que siempre han estado ahí, que siempre estarán ahí. No, pero sí es esa pequeña porción que te toca encapsular de algunas de esas fibras o de un conjunto de esas fibras, que es lo que te hace humano, que es lo que te hace una integridad en patrón. Y esa integridad en patrón se puede perpetuar más allá de la cita que todos tenemos con lo infinito al final de nuestro paso por la tierra como seres orgánicos. Se puede extender aún más allá. Eso también es la salud. La libertad, por tanto, es la salud. Y el hombre actuó, Stanislav Petrov actuó por amor. Así que se conecta. Amor a la humanidad, amor a la vida. Ujú, y por tanto, se sigue conectando. Entonces, te sanas a ti mismo, sanas al mundo, ¿no? Em,
Ok, muy, muy rápidamente voy a compartir otra lámina, porque es tan curioso que no puede dejar de mencionarse. En, en 1962, 63, parece, o sea, veintitantos años antes, en 61 y 62, hubo otro oficial soviético, Vasily Arkhipov, que estuvo involucrado en un evento de un submarino nuclear cuyo reactor nuclear falló, el sistema de refrigeración falló y hubo un conato de motín por lo mismo y él lo paró y resulta que un equipo de ingenieros se metió donde estaba el reactor y arreglaron el sistema de enfriamiento. Todos murieron por exposición a la radiación, pero salvaron al mundo en 1961 de un absoluto desastre nuclear también. Él no murió y el año siguiente fue parte de la tripulación como oficial de otro submarino que recibió también en la crisis de los misiles de Cuba una falsa alarma. Y había tres oficiales que tenían que autorizar el lanzamiento de un misil nuclear a los Estados Unidos y dos de ellos lo hicieron. Como dos de ellos, digamos, giraron la llave y solo faltaba él. Y como Petrov, 20 años después, él decidió no hacerle caso a la máquina, que también estaba equivocada, y no aceptó. Y también salvó al mundo en ese sentido. Incluso se parecen algo físicamente los dos. Y es curioso, de cada uno de estos eventos, del de la falla del reactor nuclear y de la, eh, el lanzamiento abortado de este misil, se hizo una película en Hollywood, de cada uno de ellos, ¿no? Es también interesante. La primera película se llama K-19 y la otra se llama, no recuerdo cómo, pero la van a encontrar, ¿no? Em, no sé si María Roja, una cosa así. En fin, es muy curioso esto, ¿no? Y tiene que ver también con hacerle caso a lo que hay que hacerle caso, a la integridad en patrón que somos, a la integridad en patrón que es este mundo, y no a la visión y a la versión mecanicista, reduccionista de lo que es la salud, de lo que es una enfermedad. Y con todas estas herramientas, ya creo que tenemos bastante. Mm, Parece que hay algo en el chat. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer ahora, mientras leo la de Mara. Me surgió una duda respecto a lo que explicaste sobre los patrones. ¿Cómo influyen los movimientos energéticos en los procesos de renovación y la manera en que integramos cambios en relación a los patrones que explicaste? O bien, ¿qué ocurre cuando hacemos pases energéticos a nivel energético en el patrón? El patrón lo podemos ver, la integridad en patrón la vemos en el armado celular, ¿no? Cada célula es a su vez una integridad en patrón, ¿no? Porque se están renovando todo el tiempo y cuando mueren se renuevan, ¿no? Pero vamos a la integridad completa. Cuando nosotros, que somos en realidad energía, redistribuimos la energía de la periferia a los centros vitales, eso se expresa o se manifiesta o se describe como homeostasis. Y la homeostasis es la capacidad del cuerpo para repararse a sí mismo de manera óptima, para renovarse a sí mismo en este proceso de renovación celular. Otra forma de ver la homeostasis es el equilibrio entre células, el número de células que mueren y el número de células que nacen y se renuevan. Ajá. Entonces, los movimientos energéticos, los pasos energéticos y todas estas prácticas indispensables que incluyen la higiene orgánica y energética y la alimentación orgánica y energética, todo esto, la recapitulación desde luego, redistribuye la energía a los centros vitales y eso se manifiesta en que las células
todo el organismo, se vuelven mucho más eficientes en los procesos que nos llevan a la homeostasis. Y la homeostasis es otra forma también de llamarle a la salud. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, ahí le dejamos. Fue bastante información, pero vamos a tener desde luego el video para estarla revisando y los comentarios que pueden seguir enviando, ¿no? Al grupo y nos estamos viendo por ahí. Pilar, de Pilar, me gustó mucho el documental. Sí, es maravilloso, ¿no? Es fantástico, ¿no? Muy, muy conmovedor. Y realmente abre los ojos a todas estas cosas de las que estuvimos platicando hoy. ¿Ok? Sí, Luciana, pero yo la verdad es que me quedé un poco preocupada, ¿eh? ¿Sí? Bueno, pues Hombre, no te preocupes. con todo lo que está pasando ahora en el mundo. Claro. Bueno, pero ese es el tema hoy, ¿no? Nunca es tarde para actuar. ¿En qué sentido? En el sentido de que si tú te curas, como Petrov curó su, ¿qué curó Petrov? Su relación, ¿no? En su propio mundo, en su pequeño mundo. Si tú te curas, estás curando al mundo. Y usé la palabra incorrecta todo, en todas estas frases. No quería decir curar. Si tú te sanas, estás sanando al mundo, ¿no? Entonces, eso es actuar. Preocuparse es preocuparse por algo que está más allá de tu mundo. Cuando hablamos del mundo, de cómo está el mundo, eso no es el mundo, porque nadie puede realmente percibir eso. Eso es información del sitio de la preocupación de toda la raza humana que se intercambia porque está en el mismo sitio, el punto de encaje. Eso no es el mundo, eso no existe, es una ilusión. El mundo real es todo lo que tú estás percibiendo, ese pequeño universo que va contigo paso a paso. Ese es el mundo real. Si en ese universo entra una bomba atómica, porque en una de esas en otro mundo Petrov no pudo eh, evitarlo, o Arhipov no pudo evitarlo, entonces ya está en tu mundo y no te va a dar tiempo ni de preocuparte. Vas a actuar hasta cuando, pues, hasta el último paso que des en esta tierra. Pero si estás manteniendo esa integridad y sanando tu mundo, todo lo que percibes. Mi mundo ahorita puede incluir a Saturno si yo pienso en Saturno, o esa versión de Saturno, pero no es el Saturno que se percibe desde Saturno, ¿no? Mi mundo es algo que yo escojo también. Y al escoger qué cosas son indispensables y necesarias e innecesarias en mi mundo, lo estoy sanando. Si yo escojo que Trump sea parte de mi mundo porque me preocupo por él, lo estoy metiendo a través de esas preocupaciones. No quiere decir que no pueda haber una noticia y comentar algo. No, 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 pero si me empiezo a preocupar y enganchar esa frecuencia, lejos de estar sanando el mundo que yo puedo sanar, que es el mío, que es un universo, ¿no? Estoy reduciendo la conciencia, estoy reduciendo la homeostasis. Entonces, no es necesario. Esos pensamientos y esas preocupaciones son parte de lo que no es ni indispensable ni necesario. ¿De qué sirve que yo meta ahorita? Y la crisis financiera y la guerra aquí y allá, ¿de qué le sirve a este mundo que es el que yo puedo sanar? Es todas esas cosas que metemos en nuestra habitación y que no nos dejan pasar, todas estas preocupaciones que metemos y que no nos dejan dar un paso y que no nos permiten tener esa higiene. Entonces, no hay nada de qué preocuparse, porque tu mundo, tú lo sanas. Y dirás, pero eso es egoísta, porque no, creas ondas, arrojas una piedra, esas ondas que se crean son integridad en patrón y son una frecuencia vibratoria que afecta de la mejor manera posible a otros mundos, a otros universos, entre comillas. Por ejemplo, si yo te veo y estás sanando tu mundo y entras en la misma habitación, yo siento eso. Y eso me impulsa a mí a sanar mi mundo, mi universo. Y eso impulsa a Lirio, y eso impulsa a Olivia, y eso impulsa... Y de repente ese mundo se amplía y se sana. Si todos hiciéramos eso, pues desde luego no había ningún problema en el planeta Tierra,
¿Va a suceder eso? ¿Quién sabe? Quizá no, no importa. Lo que importa es que entremos en esa salud, cada uno de nosotros, y eso es lo que estamos haciendo aquí. Y no es crítica alguna de preocuparte ni nada, ¿eh? Yo también me preocupo y me hundo así en hondonadas de depresión y luego veo las noticias y digo, Dios mío, ¿qué va a pasar? Y me pasa exactamente lo mismo, pero eso no es la salud, ni para mí, ni para ti, ni para nadie. La salud es esto de lo que hablamos hoy, ¿no? Ok, bueno, pues creo que entonces ahí le dejamos. ¿Sí, Pilar? ¿Estamos? Muy bien, te mando un fuerte abrazo. Y un fuerte abrazo a todas y todos ustedes. Nos vemos muy pronto. Que estén muy bien. Chao. Chao.